Entonces, el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Lo que busca es tener una ecuación de la recta, ¿sí? O hacer esa estimación de la ecuación de la recta. Entonces hemos visto que el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Son dos elementos, ¿sí? Tanto una pendiente como una constante. Y en sí lo que busca es el método de mínimos cuadrados ordinarios, es que tanto esa pendiente como esa constante, esa pendiente y esa constante minimicen la suma de los errores al cuadrado, es decir, que sea la diferencia entre el valor observado y el valor estimado del modelo sea lo más eh, reducida posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? O la idea es que en una ecuación, ¿sí? Lo que se busca es minimizar ese error. Entonces, usted recordará sus clases de matemática, ¿sí? Cuando tenían una función objetivo, ¿sí? Que esa función objetivo, pues uno lo que tendría que hacer es minimizar o minimizarla, ¿sí? Y entonces ustedes recordarán ahí de que uno lo que hace es que saca la primera derivada de esa función, ¿sí? Luego las iguala a cero y las despeja. Y en función de eso es que uno, pues, saca esos parámetros. Entonces, cuando uno lo que dice acá es que en esta función objetivo lo que se busca es minimizar los errores entre la y observada y la y estimada elevada al cuadrado. Entonces, lo que uno hace es que deriva esta función, ¿sí? En función de los parámetros, ¿sí? Tanto de beta como de beta sub 1, y se igualan a cero y luego se despejan. Y entonces, si uno tuviera que decir una forma, una fórmula para estimar la pendiente, en aquel entonces donde no había acceso a una tecnología, pues uno tenía que hacer como 10 columnas, tanto de Y como de X, en la cual uno, pues lo primero que tenía que hacer era sacar la media de X, luego la media de Y, luego uno tenía pues la, la diferencia entre cada uno de Y observado menos Y estimado, la multiplicación de eso, bla, 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 y luego hacer las sumatorias. Pero todo eso se reduce a un simple comando, y lo que uno busca, ¿sí? O lo que uno debería de tener cuidado en estos modelos, ¿sí? Es únicamente analizar o hacer la interpretación correcta de la pendiente y la significancia de los parámetros. Y entonces esta sería la forma de la pendiente, y que uno, dependiendo la bibliografía que uno analice, así es como uno puede también ver las fórmulas. Entonces, otra forma de verlo es que el beta 1, aparte de que es la pendiente, puede ser la covarianza entre X y Y. Cuando hablamos de covarianza, lo que estamos hablando es un concepto de manera de relación entre variables. Solo lo que busca es la independencia o dependencia entre las variables, dividido de otra manera dentro de la varianza de X. Entonces, esta sería la otra forma en la cual uno podría tener otra fórmula para hacer la estimación del beta. Entonces, hay 6 supuestos, ¿sí? En los cuales uno se mantiene en un modelo de regresión, ¿sí? Pero hay otros elementos ahí que en la fórmula, en la forma en la que opera, digamos, esto que es a través del método de matrices. Hay un supuesto, sí, que dice que el tamaño de la muestra debe ser mayor al número de parámetros que se van a estimar en la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, esos son elementos que se dan tácitos, digamos, ¿sí? Porque ya uno, por propiedades de matrices, uno pues analiza esos elementos. Eso previo a hacer algunos elementos. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Con el principal eh, supuesto, ¿sí? Que uno los da por hecho, y en algunos casos no se evalúa, ¿sí? Pero
este, uno los tiende a analizar. Entonces, el primer elemento, ¿sí? Es la linealidad o en los parámetros que se va a estimar. Entonces, cuando hablamos de los parámetros, quiere decir tanto de la pendiente como de la constante, ¿sí? Que si ustedes observan en este modelo de esta forma simple, acá la pendiente y el parámetro están elevados a la primera potencia, es decir, estos coeficientes son lineales en los valores. Entonces hay que tener cuidado que lo que debe de ser lineal son los parámetros. No quiere decir que las variables que se estén analizando no pueden ser elevados a la n potencia. ¿Qué es lo que pasa en este modelo? Es que si los parámetros que se están o que se van a estimar, ¿sí? No son lineales, ¿sí? Lo que uno estaría en ese, lo que uno estaría observando es que hay una mala especificación del modelo y entonces uno no estaría dando esa interpretación del modelo, ¿sí? Entonces, lo otro es que también debe de existir un muestreo aleatorio. Quiere decir que cada vez que uno selecciona una muestra para estimar esos parámetros, en estas muestras deben de ser representativas y no deben de ser representativas y no deben de estar sesgadas eh, a la hora de seleccionar, porque lo que uno busca es que el muestreo sea representativo de la población. Y si esto se incumple, o si este muestreo no es aleatorio, ¿sí? Lo que uno estaría haciendo es que los parámetros que se estimaron no pueden ser, no estarían siendo representativos del fenómeno que uno busca describir. Luego se dice que la media condicional de los errores es igual a cero. Entonces uno dice que el valor esperado, la esperanza matemática del error, dado cualquier valor de x, tiende a ser cero. Esto porque x no debe estar correlacionada con los factores omitidos que también expliquen a y. Y entonces si esto se incumple, quiere decir que los estimadores están sesgados e inconsistentes, incluso en muestras grandes. Cuando hablamos de este error, sí, es que cuando hablamos de la ecuación de la recta, sí, que la tenemos planteada acá, si ustedes se dan cuenta en la ecuación de la recta, sí, jamás incluimos este valor, porque como la función del método de mínimos cuadrados lo que busca es minimizar, y por supuesto, nosotros sabemos que este error, ¿sí? Elevado al cuadrado tiende a ser cero. Entonces usted recordará que el cero es el elemento neutro la, de la suma y de la resta. Entonces, por esta razón es que nosotros no colocamos es en la ecuación de la recta porque, por supuesto, y de hecho, cuando uno va a evaluar los residuos, la sumatoria de estos errores tiende a ser cero. Y luego ya en ese sentido, hasta acá, digamos, ¿sí? Eh, estos elementos van a aparecer ya cuando estemos viendo la regresión múltiple y en la cual uno debería de evaluar, ¿sí? Principalmente esos residuos para ver si cumplen con estos requisitos. Y lo primero que uno busca es que estos residuos sean homocedásticos, quiere decir que ese modelo, si el modelo no es homocedástico, todo lo contrario, es decir, que el modelo tiene heterocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay heterocedasticidad, ¿sí? Lo que sucede es que la varianza de los errores no es constante, ¿sí? Entonces, ya en ese sentido, ¿sí? No quiere decir que los parámetros no se puedan estimar. El problema de que uno ignore este tipo de incumplimiento de los supuestos
es en el tratamiento de la ecuación de la recta o las estimaciones que uno le pueda dar al modelo, porque pueden ser de alguna manera, ¿sí? Incorrectas. Entonces, cuando hablamos de la homoscedasticidad, quiere decir que la diferencia entre la y observada y la y estimada para todos los valores debe de ser constante. ¿Y qué es lo que pasa si se incumple? ¿Sí? Em, los parámetros siguen siendo insesgados. Cuando hablamos de sesgamiento, estamos indicando que la estimación que se hace a través de una muestra tiende a ser igual al verdadero valor poblacional, es decir, el beta estimado tiende a ser igual al beta este, poblacional. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Puede ser que en presencia o ignorando la heterocedasticidad, algunas pruebas de significancia que se realicen al modelo pueden ser no confiables. Lo otro que uno da por supuesto es que no hay autocorrelación entre los errores. Entonces, lo que uno busca es que esos errores no estén correlacionados entre sí, pero la autocorrelación es típica, pues muy común de las series de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? En algunos casos, si se incumple, se obvia o se incumple este supuesto, ¿sí? En algunos casos lo que estaría pasando es que los errores estándares pueden subestimarse y por lo tanto, ¿sí? Las estimaciones o las pruebas de significancia que se realicen pueden ser incorrectas. Y lo otro que uno busca es que no exista colinealidad perfecta en el error. ¿Sí? Entonces, lo que uno busca también es que cuando entremos al modelo de regresión múltiple, donde tenemos dos o más variables independientes, lo que uno busca es que las variables independientes entre sí sean independientes, porque si no, va a causar un problema de multicolinealidad perfecta. Y entonces en modelos de regresión múltiple, ¿sí? Lo que uno busca es que todas las variables independientes, ¿sí? No sean independientes entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en algunos casos los estimadores no pueden estimarse, ¿sí? Lo que sucede es, o da esos mensajes de error, lo más probable es que no exista ¿sí? eh, correlación entre las variables independientes. Y adicionalmente a estos 6 grandes supuestos, usted debe recordar que el tamaño de la muestra, ¿sí? Que se tenga en un modelo debe ser mayor al número de parámetros que se van a estimar. Y entonces los primeros 5 supuestos, sí, son como las propiedades en las cuales se garantiza de que cada uno de los parámetros que se estimen sea insesgado. Cuando hablamos de insesgamiento, sí, repito nuevamente que lo que uno está analizando es que el, el verdadero o el parámetro muestral, ¿sí? Que se estimó tiende a ser igual al verdadero parámetro poblacional. Y cuando hablamos de varianza mínima, quiere decir que o el estimador es eficiente cuando uno tiene una varianza muy pequeña, ¿sí? Y ya para ver la normalidad de los errores, en algunos casos, uno lo que tiene que observar es hacer algunas pruebas estadísticas para lograr observar, ¿sí? La colinealidad que puede existir entre algunas horas. Entonces, estos son los 6 supuestos que uno da por sentado cada vez que hace un modelo de regresión simple
y utiliza el método de mínimos cuadrados o ordinarios. Y entonces, para terminar de afianzar los conocimientos, vamos a dar algún repaso general del coeficiente de correlación y de determinación. Entonces, lo que usted tiene que recordar es de la correlación, es que lo que mide es fuerza y dirección entre un par de variables que se están analizando. Y lo que se utiliza es el coeficiente de Pearson, que mide el grado de asociación lineal entre dos variables. ¿Cuál es el rango posible de un coeficiente de correlación? Es desde -1 hasta 1. ¿Sí? No puede haber otro coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces, si uno, en aquel entonces, cuando uno hacía esto a través de fórmulas, ¿sí? O uno puede hacer esto en Excel para ver esas variaciones, ¿sí? Y uno hace unos cálculos, ¿sí? Y sale un coeficiente de correlación que no está dentro de ese intervalo. Uno hizo una estimación, pero esa estimación es incorrecta porque el coeficiente de correlación, los valores posibles es desde -1 hasta 1. Entonces, un coeficiente de correlación positivo, ¿sí? Indica que el conjunto o el par de variables independientes el conjunto de variables que yo estoy analizando se mueven en la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando X aumenta, ¿sí? Y también aumenta, es decir, se mueven en la misma dirección. Y en este caso, el coeficiente de correlación va a ser mayor a cero. También existe el escenario en el cual tengamos un coeficiente de correlación negativo, ¿sí? En el cual X y Y, ¿sí? Se mueven en dirección contraria o opuesta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que cuando X aumenta, Y disminuye. Entonces acá el coeficiente de correlación va a ser menor a cero. Entonces, de acuerdo al coeficiente de correlación, uno puede, o a la bibliografía que uno esté consultando, uno puede encontrar alguna clasificación del grado de asociación lineal y asociarlo al tipo o buscar que el modelo que yo esté realizando tenga este tipo de o nivel de grado de asociación lineal. Entonces hay diferentes clasificaciones y de igual manera acá se analizan en su valor absoluto, porque dependiendo del signo, quiere decir que yo voy a tener una correlación muy débil, negativa, si yo tengo un coeficiente de correlación entre, entre menos 0.10 y cero. O puede ser una correlación negativa fuerte si yo tengo un coeficiente de correlación entre 0.75 y -0.50. O si me voy del lado positivo y tengo un coeficiente de correlación entre 0.75 y 0.90, yo digo que hay un grado de asociación muy fuerte positiva entre ese tipo de valores. Como les digo, esta clasificación es orientativa, ¿sí? Porque en algunos casos en ciencias sociales y en economía, en algunos casos, ¿sí? Lo que uno busca es que tener grado de asociación entre 0.30 y 0.50 en muchos casos ya se considera relevantes, mientras que en algunas ciencias experimentales o de control, ahí pues lógicamente un modelo se va a considerar aceptable en su bondad de ajuste, siempre y cuando se acerque a un coeficiente de correlación muy fuerte o perfecto. Y entonces ya acá empiezan a aparecer algunos comandos en R que en su momento lo vamos a ver, pero core sería el comando para sacar el coeficiente de correlación en un conjunto eh,
de datos, para este caso X y Y, pero en su momento lo vamos a analizar. ¿Sí? Y el otro concepto que quería reforzar es el coeficiente de determinación, ¿sí? O el R cuadrado, y hacer algunas relaciones que va a tener con el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de determinación o R cuadrado lo que mide es en qué porcentaje Y eh, explica o X explica a Y. O en otras palabras, ¿sí? Indica en qué proporción las variaciones totales de Y son explicadas por eh, X. Es decir, uno también podría hacer una separación o una desagregación de una variación, ¿sí? Y en la cual uno va a tener una parte explicada, que sería ese coeficiente de determinación, y la diferencia para este ejemplo acá, o la barra ocre, sería todo aquello que produce cambios en Y, pero que X no está este, explicando. Y usted tiene que recordar, sí, que el coeficiente de determinación va, el intervalo posible de escenarios es de 0 a 1, donde 0 es que X no explica en nada a Y, y si tengo 1 es que la totalidad de las variaciones que suceden en Y están explicadas por X, ¿sí? Entonces acá uno tiene que tener algunas relaciones, ¿sí? Porque en regresión simple, si yo elevo el coeficiente de determinación al cuadrado, obtengo el coeficiente de determinación, y viceversa. Si tengo el coeficiente de determinación y saco raíz cuadrada, obtengo el coeficiente de correlación. Pero como usted sabrá, puede existir el escenario donde exista una correlación negativa. Entonces, para ese caso, ¿sí? Yo tengo que observar el signo que tiene la pendiente y colocárselo al signo, al coeficiente de correlación. Entonces, si yo solo tengo el coeficiente de determinación, le saco raíz cuadrada, debería de ver o colocar a la par el signo del coeficiente de la pendiente. Entonces, si la pendiente es negativa, quiere decir que si yo saco raíz cuadrada, ¿sí? Debería de colocarle el coeficiente de determinación, el signo negativo, porque quiere decir que la relación entre las variables mm, es negativa, ¿sí? Y ese sería la parte del coeficiente de determinación. Y lo otro que hemos estado hablando es, de alguna manera, es hacer inferencia estadística y hablando de la significancia de los parámetros. Entonces uno lo que tiene que observar es ver la significancia de los parámetros, ¿sí? Porque lo que uno de alguna manera busca es que exista una relación entre las variables. Entonces acá usted recordará que hemos visto tres formas sencillas de evaluar la significancia de los parámetros, que implícitamente hay una prueba de hipótesis sobre cada uno de los parámetros, ¿sí? Y lo que se está tratando de ver es si de alguna manera este, em, los coeficientes son distintos de 0, quiere decir que las dos variables que se están analizando tienen una cierta asociación. Y entonces las tres formas que vimos fue evaluar el valor absoluto del estadístico t, si es mayor a 2, el parámetro es significativo, a través del p-value, si el valor del p-value es menor al nivel de significancia, el parámetro también es significativo, y a través del método del intervalo de confianza, en el cual
Sí, el cero está fuera de ese intervalo de confianza, el parámetro es significativo. Y entonces, ¿por qué es lo importante? Es que solo aquellos parámetros que sean significativos se van a colocar en la ecuación de la recta. Entonces, quiere decir que desde el punto de vista estadístico, quiere decir que hay una relación de la variable independiente sobre x y es distinto de cero. Y vamos a excluir todos aquellos parámetros que sean no significativos de esa ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces acá tenemos un pequeño resumen. Sí, sí, lo hace favor de leerlo en relación a qué es la correlación, coeficiente de determinación. Deme un minuto, ahorita regreso. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Es que fíjese que yo tengo una duda, pero fue con respecto a la prueba de confianza de los intervalos de confianza. ¿Ahí solo tomamos el valor absoluto o ahí se importan los signos? No, en el intervalo de confianza, recuerde que tiene un límite inferior y un límite superior, ¿no? Y ese intervalo de confianza puede ser menor a cero. Entonces ahí, respondiendo a su pregunta, ahí es observando el límite, no en su valor absoluto. Entonces, si el intervalo de confianza es desde -5 hasta 5, sí, tengo que observar ese valor, ¿no? Licenciado, buenas noches. Sí, Es, buenas noches. Una consulta. ¿Hay una posibilidad de que, por ejemplo, en algún ejercicio o en algún caso, cuando se haga el nivel de significancia por los tres métodos, pueda que uno dé que no es significante, pero en los otros dos sí? O que, por ejemplo, den dos que no es significante y en uno sí. No sé si puede pasar eso o tiene que Nunca, ser significante. nunca lo he visto, la verdad. Y lo más probable es que suceda tal vez solamente si uno lo hace, pues yo en el tiempo que llevo de verlo, rara, nunca lo he visto. Así que lo único que podría hacer, digamos, es tal vez por el nivel de confianza o el significancia que uno esté tratando de evaluar, que en algunos valores sí, pueda estar en el límite y uno llegue a esa otra conclusión, pero en la mayoría de casos es eso. ¿Cómo saber uno también esa parte? Es que también em, a veces puede ser que se podría dar esos casos cuando uno lo hace manualmente por un factor de aproximación, puede hacer que suceda eso, pero yo la verdad nunca lo he visto. Entonces, recuérdese que como usted tiene tres formas de hacerlo, usted no tiene que evaluar las tres formas al mismo tiempo y que las tres lleguen a la misma, para decir que de tres, si los tres métodos cumplen, es significancia. Usted lo único que tiene que hacer es indicar cuál método fue que utilizó para llegar a la conclusión de que el parámetro es significativo. Ok, muchas gracias, licenciado. Sí. Entonces eso nos lleva, ¿sí?, a esa otra parte para alguna parte de extensiones de modelo de regresión, ¿sí? Donde en esta parte, ¿sí?, lo único que se hace, ¿sí?, es
se hace una transformación a tanto la variable independiente o independiente o únicamente a la variable dependiente o independiente. Luego se sigue evaluando la misma forma o interpretando el modelo, la significancia de los parámetros o el coeficiente de determinación sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es la interpretación de la pendiente que se le va a dar en estos modelos de regresión simple. En el modelo de regresión simple, en un modelo lineal en el cual la variable independiente y dependiente son lineales, se recordará que eso también implícitamente, si uno recuerda los conceptos de matemática, eso es un concepto, o la pendiente es un concepto de una derivada total. Es decir, porque yo estoy midiendo un cambio absoluto en Y provocado por un cambio de una unidad en X. Entonces eso sería el elemento de la derivada total. La Y acá en las extensiones del modelo lo que se hace es una modificación a los parámetros, a las variables, y acá el beta, de acuerdo a cada uno del modelo que se tenga, esa va a ser la interpretación que yo debería de darle. Entonces, mm, ¿por qué nace esto? Es por los modelos de regresión simple, ¿sí? En la cual en la linealidad en los parámetros. Entonces, uno podría tener un modelo, ¿sí? De la siguiente forma, donde y es igual a por x por beta 1. Entonces, ahí en ese modelo yo no podría utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Pero si yo aplico logaritmos a ambos lados de la ecuación, yo ya linealizo el parámetro y en el cual yo diría que ese modelo que está planteado ahí originalmente, sí, sería el logaritmo natural de y igual al, a la constante, ¿sí? Em, el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de X. Entonces, o aplicando esos elementos. Entonces, como acá ya hay un logaritmo, hay una transformación a la variable, ¿sí? A este modelo es al que se le conoce cuando uno aplica logaritmos a ambas variables, se conoce como un modelo log-log, ¿sí? Entonces, en este caso, la pendiente, ¿sí? Se va a interpretar como una elasticidad y si se aplican logaritmos únicamente a una variable, ya sea la independiente o la independiente, a este tipo de modelos se les conoce como unas elasticidades. Entonces, ¿de qué va a depender? Una forma práctica de verla es que si yo tengo un logaritmo en Y, la interpretación sería un porcentaje en X. Y si tengo logaritmo en X y en Y, también es un cambio. La interpretación sería de que por cada un porcentaje de cambio en, en X, ¿cuál va a ser el cambio que va a presentar en Y? Entonces, en este caso, a esta interpretación, recordará, esto sería una interpretación, una elasticidad constante. Si yo tengo logaritmo a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y entonces, de igual manera, se sigue manteniendo todos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. ¿De qué va a depender? Sí, va a depender de qué selección del modelo utilice. Te recuerdes que va a depender de la teoría que yo estoy analizando o en algunos casos va a depender también del nivel de los datos que yo tenga, ¿sí? Para saber si qué modelo se va a aplicar mejor. Pero cuando lleguemos al modelo de regresión múltiple, sí, uno va a poder hacer esa evaluación de los modelos y a través de indicadores o pruebas estadísticas establecer cuál de los dos modelos tiene un mejor ajuste, ¿sí? Y entonces, esa sería la forma en em,
en la que se analizarían esas extensiones del modelo. Y existen cuatro extensiones básicas del modelo de regresión múltiple. Y el más clásico o el más utilizado es el modelo log-log. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que yo aplico logaritmos a x y aplico logaritmos a y, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿sí? La interpretación ya no sería el de una derivada total, sino sería el de una elasticidad. Entonces, si yo recuerdo mi clase de microeconomía, ¿sí? Lo que me dice la elasticidad es la sensibilidad que tiene una variable provocada por otra. En este caso, sería cuál es la sensibilidad que X provoca en Y. Y entonces, en una forma práctica, yo lo que diría es un aumento de un 1% en X genera un cambio de magnitud del beta 1 en porcentaje en Y. Entonces, suponga un ejemplo sencillo acá en el cual se estima un modelo low-low cuyo coeficiente es de 0,8. Entonces, la forma básica de interpretarlo sería que un incremento de un 1%, ¿sí? En el precio del café reduce la cantidad demandada en 0,08%. Y además acá, como ya hablamos de elasticidad, yo también debería recordar esa clasificación de elasticidades que hay de menor a cero, menor a uno, perdón, igual a uno y mayor a uno, donde menor a uno quiere decir que hay la variación o la sensibilidad de la variable es menor a uno o mayor a uno, quiere decir que la elasticidad es elástica, la variación quiere decir que el cambio provocado en Y es más que proporcional al 1% provocado en X. ¿Sí? Y entonces acá aparecen algunos comandos que en su momento lo vamos a ver en R para la estimación de esos modelos. Acá lo importante es que se sigue manteniendo la interpretación básica, digamos, ¿sí? Coeficiente de determinación, significancia de los parámetros. Lo único que va a cambiar es la interpretación de la pendiente. Y entonces, la otra forma utilizada es que yo tenga un modelo Log-Link. Y a estos modelos de Log-Link también se les conoce como la tasa de crecimiento constante. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de modelos? Es que yo aplico logaritmos a la variable dependiente y la variable independiente se queda en niveles o sin transformación. Entonces acá yo lo que estaría midiendo es la sensibilidad que provoca un cambio absoluto en X, el qué, qué cambio porcentual va a provocar en, en Y. ¿Sí? Entonces, de otra manera, esto también se les conoce como un modelo de semi-elasticidad, porque se está midiendo o evaluando un cambio porcentual en Y provocado por una unidad adicional en X. Y entonces, cuando son estas tasas de crecimiento, ¿sí? Em, constante, ¿sí? En algunos casos, como el beta es muy pequeño, lo que se recomienda es multiplicarlo por 100. Entonces acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde ese beta, al estimarlo, es 0,03, yo lo multiplico por 100. Sí, lo que está bien en este modelo es la variación del PIB en el tiempo. Y acá lo que uno dice es que el PIB crece a una tasa aproximada de 3% cada año. ¿Sí? Y la otra forma básica, ¿sí? O la otra tradicional es un modelo Lenglog, ¿sí? Entonces acá se aplica una
logaritmos, sí, a la variable independiente y la variable dependiente que da niveles. Entonces acá lo que estamos midiendo es un cambio, cuál, un cambio absoluto que se da en X, pero provocado por un cambio porcentual en X. Y a este tipo de modelos se les conoce como un efecto, el efecto marginal decreciente. Y entonces acá, en lo que se acostumbra es que a este beta, ¿sí? O cuando yo tengo un modelo lineal, sí, lo que se acostumbra es a ese beta dividirlo dentro de 100. Entonces acá está un ejemplo, ¿sí? En el cual mide una relación del gasto en educación, el ingreso en función de los años de educación. Entonces acá dice que el beta 1 es igual a 5% y la interpretación sería que un aumento de 1% de los años de educación se asocia a un incremento de 0,5 unidades monetarias en el ingreso. Y también uno puede realizar alguna transformación a la variable independiente, ¿sí? Que en este caso sería un modelo recíproco en el cual la variable independiente o uno, ¿sí? Es dividido por cada uno de los valores de la variable independiente, ¿sí? Y la aplicación más común de este tipo de modelo recíproco es la curva de Phillips, donde usted recordará, ¿sí? Es que lo que trata de medir es que las tasas de desempleo bajas se asocian a incrementos grandes en la inflación y que en el tiempo, ¿sí? El efecto se disminuye en la medida que el desempleo sube, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace es esa transformación a uno sobre los datos de desempleo y a cada uno lo que necesitaría es los datos de desempleo para hacer esta estimación. Y acá nuevamente aparecen algunos comandos en R, ¿sí? Para hacer el método de mínimos cuadrados ordinarios, que para este caso, ¿sí? Sería el comando LM seguido del nombre de la variable independiente, la tilde de la ñ o la virguía, según el diccionario de la Real Academia. Y luego uno tendría que colocar el nombre de la variable independiente y luego va citando el conjunto de datos. Pero en su momento vamos a ver ejemplos en R con los comandos para que eso quede un poco más claro. Ahorita lo que estamos dando es la teoría de cómo sería la interpretación. Y el último es que también este modelo de regresión simple se puede utilizar para hacer evaluar el riesgo de un instrumento financiero. Para eso yo necesito tener el rendimiento del instrumento y lo que hago es compararlo con respecto a el mercado, solo que acá este coeficiente, la interpretación que va a tener no es el de una elasticidad, no va a ser el de una tasa de crecimiento ni de un efecto marginal, sino que este beta se va a asociar a un nivel de riesgo que tiene el instrumento. Entonces, de acuerdo al nivel del beta y no la clasificación que existe es que si hay un beta menor a uno quiere decir que el instrumento es de bajo riesgo. Si el beta está entre uno y 2 se considera un riesgo normal. Y si el beta es mayor a 2 se dice que el riesgo, que el instrumento es muy, muy riesgoso. Entonces, en esta parte, ¿sí? El modelo del beta financiero, lo que mide es, mide la sensibilidad del rendimiento del activo ante el rendimiento del mercado. Y entonces, como esto se utiliza en la mayoría
de instrumentos financieros, uno en algunos casos lo que va es que utiliza o consulta en esas páginas que tienen información financiera, ver cuál es el beta de la acción o del activo que uno va a analizar, y esa es la forma en la cual uno lo obtiene, y lo que único que cambia es la interpretación. Entonces uno puede ir a una página muy famosa, es Yahoo Finance. Sí, entonces la forma en la que se identifica una compañía en estas páginas es a través de su ticker, que es como su identificador. Y entonces acá tenemos a Colgate. Entonces Colgate es una compañía que se dedica a la producción de bienes de consumo básico o de primera necesidad. Entonces regularmente en crisis, ¿sí? Se reducen todos los gastos, pero algunos gastos relacionados con las necesidades básicas se mantienen. Entonces, tipo de empresas relacionadas a este tipo, ¿sí? Se consideran como un poco riesgosas. Entonces, si ustedes ven acá, sí, acá está ese beta, es el que estábamos indicando allá en esas extensiones del modelo, pero ya todas estas páginas dan ese beta. Entonces, este sería el de Colgate, que es una variedad o una empresa de consumo básico. Luego vienen las tecnológicas, ¿sí? Como Apple, ¿sí? Entonces, usted ve acá que Apple, ¿sí? Esta es una empresa, ¿sí? Con un riesgo eh, normal, digamos, ¿sí? Ahí ve usted que el beta es mayor al 1%. Entonces, de acuerdo a la empresa o el activo financiero que esté analizando, lo que necesita es ver y observar ese beta que ya está estimado, pero lo que hace es medir esa sensibilidad del rendimiento del activo en función del del mercado. Entonces, cuando uno ve ese rendimiento, quiere decir, cuando es poco riesgoso, quiere decir que el comportamiento del activo en relación al del mercado va a ir más o menos en la misma proporción al cómo se comporta el mercado. Pero cuando tiene un beta es muy riesgoso, quiere decir que el rendimiento está completamente diferente al del mercado. Quiere decir que un día usted puede ganar 2, pero el otro día puede perder 5. En cambio, cuando el beta es menor o es poco riesgoso, uno ahí puede, el rendimiento que se obtiene es bajo, pero es constante en el tiempo. Entonces, si yo un día gano 1, quiere decir que el otro día lo más probable es que pueda perder ese 1, pero no puedo perder más allá de lo que no gané en un día. Entonces, esa sería la aplicación de ese otro modelo de exposición a un riesgo de activo. Y acá hay unos este, elementos, ¿sí? Y lo que nos lleva a el resumen, ¿sí? Del modelo de regresión simple y de las extensiones del modelo, en el cual lo que cambia es únicamente la interpretación al beta que se le va a dar. Entonces, a este, a estas alturas, sí, usted podría aplicar 6 modelos, ¿sí? De acuerdo a la teoría o la distribución de los datos que usted tenga, y en base a eso debería darle la interpretación correcta al beta, ¿sí? ¿Alguien podría ayudarme a leer ese resumen, por favor? Interpretación de beta uno según especificación, modelo, ecuación, interpretación y uso típico, lineal, cambio absoluto en Y por unidad de X, relaciones proporcionales simples, log, elasticidad, cambio en Y por 1% de cambio en X, demanda, oferta y producción,
Loglink por unidad de cambio en X, tasas de crecimiento en el tiempo. Link long, cambio en Y, beta 1 partido 100 por el 1% de cambio en X, efectos marginales decrecientes, recíproco, aproximación asintótica de beta sub 0, curva de Phillips y rendimientos límites, y beta estandarizada. ZY es igual a beta 1, cambio en desviación estándar de Y por una desviación estándar de X, comparación importante relativa de regresores. Entonces, acá, de acuerdo a la especificación del modelo que se tenga, esa es la interpretación que yo debo de darle al beta. ¿Qué es lo malo acá? Que yo tenga un modelo log-log y le dé una interpretación de un modelo de regresión lineal. Entonces tengo que evaluar o tengo que analizar cuál es la formulación del modelo para luego hacer la interpretación de la pendiente que corresponde, dado el caso eh, o la formulación del modelo que se tiene. ¿Sí? Entonces, ese sería las días de hoy. No sé si tienen alguna duda. Pero disculpe, Lick, Sí, ¿cuándo dijo que teníamos que aplicar, digamos, cada uno de los modelos? Porque, a ver, ¿cuándo es que teníamos que aplicar los logaritmos? Eso, sí me perdí al mero principio, o sea, seguí el hilo, pero al principio sí no vi cuándo es que no, teníamos que... recuérdese que qué modelo aplicar, sí, se lo dice la teoría, sí, o el planteamiento. Y la otra, en algunos casos, va a ser qué es lo que yo esté tratando de medir, ¿no? Entonces, si usted lo que quiere medir, digamos, es algunos elementos de demanda y oferta y producción, ¿sí? Acá lo que dice la teoría es que lo mejor es que usted debería de aplicar logaritmos para ver, digamos, en el caso de demanda y oferta, cuál es la sensibilidad que tiene con respecto al precio. Pero gran parte de qué es lo que determina qué tipo de modelo es, primero, qué es el fenómeno que quiero explicar. Lo otro es la teoría. Y por último, también yo debería de evaluar la escala en la cual están expresadas las variables para poder tratar de aplicar el mejor modelo y poder medir las variaciones que se dan en Y como consecuencia de X, pero eso es lo que va a determinar qué tipo de modelo aplicar. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Es si yo me topo con un modelo de eso, ¿sí? La forma correcta en la que yo debería de leerlos debería de ser esta, ¿no? Si es un modelo log-log, yo lo que tendría que, o la forma en la que debería evaluarlo es una elasticidad constante. La pendiente, si es un modelo lean log, yo debería recordar que es una derivada total. Si es un modelo log lean, sería de una tasa de crecimiento. Si sería un log, ¿sí? Sería de un efecto marginal. Si es un recíproco, ¿sí? El único ejemplo, ¿sí? Es el de la curva de Phillips. Y esa sí es a través de un beta estandarizado. El beta sería la interpretación que debería de darle es en función del nivel de riesgo que se está analizando, pero esa es la forma en la que debería de aplicar o no, si es lean log, log log, ¿sí? Todo va a depender de qué fenómeno o qué teoría quiera verificar. Ok, gracias, Lick. Ujú. ¿Una otra duda? ¿Estos serían los modelos que vamos a ver durante el curso o durante este primer parcial? No, eso es
O sea, en la medida que vamos avanzando, pero de ahí lo único que va a cambiar es que en regresión múltiple vamos a tener más variables, pero usted, la interpretación va a seguir siendo la, la misma. Todo va a depender de cuál es la expresión, la formulación del modelo para la interpretación a los parámetros que yo deba de darle, porque en el otro resto de evaluación del modelo, el coeficiente de determinación de correlación en la significancia de los parámetros sigue siendo la misma. Gracias, Lick. Ujú. ¿Alguna otra? Bien. Y no, o sea, dudas no hay hasta que yo pregunte. Ese es el problema. Pero bueno. Y en el examen, ahí es cuando aparecen las dudas. Pero bueno. Y es todo lo contrario, el que se queda mudo en el examen soy yo. Bueno, listo. Un próximo día de la clase. Entonces, que estén muy bien. Buenas noches, Lick. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches,